Este trabajo hace parte del análisis macroeconómico nacional que venimos desarrollando como equipo. En esta parte del boletín me corresponde abordar el contexto internacional más una variable, que es la inflación. Vamos a ver cómo este indicador no solo refleja cifras, sino realidades que vivimos a diario. Mi nombre es Richard y a lo largo de la exposición, mis compañeros irán interviniendo en el resto del análisis. Empezando por la introducción, vamos a mirar cómo la economía, desde una perspectiva global, también se puede aterrizar un poco más en Colombia. Sabemos que el mundo sigue convulsionando debido a los conflictos entre Ucrania y Medio Oriente, la subida de tasas en las economías desarrolladas y los efectos que aún arrastramos de la pandemia siguen teniendo eco en nuestro país. Con este boletín lo que buscamos es conectar esas grandes variables económicas con la vida diaria de los colombianos, entender por qué la gasolina sube, por qué está más caro el mercado o por qué es más difícil conseguir empleo. Esto es lo que hace relevante este análisis. Buenas noches, mi nombre es Michael Chapuel, voy a hablar sobre el Producto Interno Bruto, también conocido como el BIC, que es uno de los indicadores más importantes para medir las actividades económicas de un país. El BIC representa el valor total de los bienes y servicios que produce un país en un periodo determinado, generalmente en un año o trimestre. Es clave saber si la economía está creciendo o desacelerándose. En el caso de Colombia, durante el trimestre 2024, el PIB creció 1.5%. Aunque sigue siendo un dato positivo, muestra una ralentización frente al mismo periodo del año anterior, que fue de un 2,3%. Entre las principales causas de este comportamiento están tasas de intereses altas, desincentivación en el consumo e inversiones, la baja inversión privada, la incertidumbre económica y consumo de los hogares. Quiere decir que cuando se presenta este tipo de problemas, las empresas dejan de invertir, poniendo como una especie de pánico que se le refleja también a los trabajadores, y eso los lleva a ellos a como entrar a una reserva de ahorro y no querer comprar ni invertir en sus hogares. A pesar de ese contexto, un sector que se destacarán por su dinamismo, como el comercio, la construcción y la industria. Un buen ejemplo es el impulso de la construcción gracias a los megaproyectos de Antioquia y Bogotá, que además de aportar al BID, generaron empleos y reactivaron a la región. Esto muestra que aunque el país se enfrenta a desafíos, también hay oportunidades para crecer y fortalecer los sectores claves. Ahora hablaremos de la inflación, los precios, que es un tema muy cercano para todos nosotros. En mayo del 2025 la inflación anual fue del 7,2%, un nivel bastante alto y fuera de rango objetivo del Banco de la República, que está entre el 2% y el 4%. La razón no es solo local, se combinan factores internacionales como el encarecimiento de insumos, pero también nacionales como el fenómeno del Niño, que ha reducido la oferta agrícola y encarecido los alimentos. Para esto tenemos un ejemplo que es muy claro en Nariño, donde los productos básicos como la papa y las hortalizas han subido hasta un 15%. Esto golpea especialmente a las familias de ingresos medios y bajos. Además, genera presión en el resto de la cadena de consumo. Bueno, hablaremos sobre el desempleo e informalidad. En Colombia el desempleo sigue siendo un problema estructural, aunque la tasa nacional bajó al 10,8%, el desempleo juvenil supera el 18%, lo que evidencia dificultades para que los jóvenes accedan a trabajos formales. Por otro lado, la informalidad laboral afecta a más del 57% de los trabajadores. Esto significa que más de la mitad de los colombianos no tienen acceso a la seguridad social, pensión y estabilidad laboral.
Muchos recurren al autoempleo, ventas ambulantes o trabajos por encargo para sobrevivir. Esta situación limita el crecimiento económico, reduce el recaudo fiscal y aumenta la desigualdad. Las causas principales son los altos costos de contratación, la baja oferta de empleo formal y la escasa capacitación. Activen la formalización y fortalezcan la educación técnica. Solo así se logrará una economía más justa y sostenible. Bueno, mi nombre es Juan Manuel Patiño y a continuación voy a explicar algunos de los factores económicos más relevantes en Colombia en los últimos años, cómo han afectado la tasa representativa del mercado, el consumo de los hogares, el ahorro y la inversión. Estos elementos nos permiten entender el contexto económico actual y retos frente al país. Empecemos con la tasa representativa del mercado. Esta ha tenido una estabilidad alrededor de los 3.900 pesos por dólar, luego de mucha volatilidad entre el 2022 y el 2023. Esa estabilidad que tiene en ese momento de los 3.900 pesos depende principalmente a una mejor gestión de reservas y una reducción de incertidumbre política interna. Sin embargo, sigue siendo un indicador sensible de factores externos como las tasas de interés federal reservada de los Estados Unidos y la volatilidad del precio del dólar. Eso quiere decir que como es una tasa que está apegada al dólar, ella es volátil, pues al momento que se incrementa el dólar, ella puede subir y al momento que se baja, ella puede bajar. En los factores económicos relevantes a nivel internacional tenemos conflictos de guerra en Ucrania y mucha tensión en Medio Oriente. Eh, Esto ha hecho que suba un poco el precio del petróleo y eso impacta directamente a la balanza comercial de Colombia porque somos un país exportador de petróleo. En un plano momentario, el Banco de la República subió las tasas de interés al 13% para controlar la inflación, pero esto conllevó a que las tasas de crédito también se incrementaran. En cuanto al aspecto fiscal, hay incertidumbre sobre la sostenibilidad y las finanzas públicas y la reforma tributaria ha generado dudas entre los inversionistas y especialmente en cuanto a reglas y estabilidad dentro del marco económico. Sí. En el ahorro y el consumo de la inversión, tenemos que el consumo de los hogares ha disminuido un 2%. Esto se debe a dos razones, principalmente por la inflación que ya lo habíamos hablado y las tasas altas de interés de los bancos. Entonces, las personas en los hogares se han visto obligados a priorizar los gastos básicos, que es como la comida y los servicios, con lo que vive una persona estrato 1, estrato 2 en Colombia. Un ejemplo de estos es la disminución que se ha notado la fuerte caída de las ventas de las motocicletas y electrodomésticos en el eje cafetero y la costa Caribe. Y en temas del ahorro, la tasa del ahorro nacional es del 16% frente al PIB, lo cual ha estado por debajo del promedio en Latinoamérica y esto refleja algunas cosas como son el bajo ingreso per cápita, la falta de educación financiera y la poca inclusión bancaria en las zonas rurales. En temas como son la inversión privada está estancada debido a la incertidumbre fiscal y el alto costo del dinero, pero hay notas positivas que la inversión pública ha aumentado, mientras la privada sí se ha estancado un poco. Las públicas han aumentado en espacios como, o específicamente en infraestructura y proyectos estratégicos. Ejemplo, el programa de las carreteras por la paz que se ha generado por el gobierno y eso ha generado empleo y dinamización comercial en zonas rurales priorizadas como el PDT. Y para cerrar un resumen corto, aunque en Colombia ha logrado estabilizarse el dólar y avanzar con proyectos públicos claves, enfrentará desafíos importantes como el bajo consumo, la poca capacidad de ahorro y la incertidumbre de los inversionistas privados. Buenas noches para todos, mi nombre es Daniel Caviedes y el día de hoy les voy a presentar la diapositiva de
los resúmenes de las principales variables de macroeconomía. El crecimiento del PIB es del 1.5, lo cual muestra una recuperación lenta sin llegar aún al potencial económico del país. La inflación, aunque comienza a moderarse, sigue alta, del 7.2%, especialmente en alimentos y en servicios. El desempleo también mejora poco a poco, pero continúa afectando por la alta informalidad. La tasa de cambio, que se ha estabilizado en 3.900, aunque sigue siendo vulnerable a factores externos, el ahorro permanece estancado en gran parte por una baja cultura financiera y el consumo ha disminuido un 2%, reflejando hogares con menos capacidad de gasto. Mientras tanto, la inversión pública aumenta, siendo clave en zonas rurales, pero la inversión privada va en descenso debido a la incertidumbre política y económica. Continuamos con las conclusiones. En cuanto a las conclusiones generales, la economía muestra una desaceleración moderada, pero aún existen riesgos latentes, persistentes, desafíos estructurales importantes como la informalidad, la falta de ahorro y la baja confianza de los inversores. Aunque la política monetaria ha sido adecuada para controlar la inflación, también ha afectado negativamente el dinamismo económico, limitando el consumo y la inversión. Buenas noches. Recomendaciones. Principal pues del gobierno, medidas de contracicladas sin comprometer déficit de sectores financieros. En el sector financiero, fomentar inclusiones financieras rurales y digitales en las empresas, innovaciones y eficiencias y exportaciones. Y en la ciudadanía, educación financiera, ahorros y adaptación al trabajo digital y verde. Muchas gracias.